En estos días está bastante delicada, así que si eventualmente se corta si se corta la conexión o me quedo congelado, cosas por el estilo, bueno, si Jorge puede quizás cubrir el bache con algún comentario, hasta en general se corta la conexión, tarda 2 o 3 minutos, 5 minutos y luego retorna. Bien, vamos si eventualmente se entrecorta o se escucha mal, lo que sea, avísenme, y vemos la forma de ir o más rápido o más lento, para que puedan este, poder aprovechar la clase, ¿no? Bueno, a ver, yo voy a compartir, a ver, ahí estaría compartiendo el, Sí, el PowerPoint. el documento. Supuestamente ustedes lo están viendo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ahí estamos compartiendo el documento. Entonces, vamos a retomar un poco lo que vimos en la clase pasada. Habíamos visto que hay un dispositivo, digamos, que se llama transistor bipolar, que básicamente lo construimos de esta manera. ¿Se acuerdan que para generar un diodo lo que hacíamos es generar una juntura entre un material tipo P y un material tipo N? Bien, eso daba ciertas características. En la juntura se producía una transferencia de cargas y el comportamiento de esa juntura que llamamos diodo, lo que hace es básicamente, si yo lo polarizo de forma directa, es decir, en el caso de un diodo, el material N con el material P con tensión positiva y el material N con tensión negativa, se produce una conducción, ¿bien? De las cargas. Y si pongo una tensión en inversa, resulta ser que prácticamente no hay corriente. La corriente es mínima, del orden de los nanoamperios, es muy, muy pequeña, y se produce ahí en esa juntura un sector de bloqueo, que es una zona de deflexión donde, digamos, aparece toda la caída de tensión, aparece allí en esa juntura. En esa juntura eh, aumenta de tamaño en la medida que yo aumento la tensión, produciendo un efecto que se llama efecto Early. Si la tensión la subo demasiado, entro en una zona de avalancha. ¿Se acuerdan? Que era la famosa tensión de Zener. Entonces, en directa, la caída de tensión que tengo en un diodo es de 0,6. ¿Se acuerdan que hay un umbral? Pero a partir de esos 0,6, la corriente sube en forma exponencial. Bien, entonces, esa era digamos, la base del funcionamiento de una juntura única, como es el caso de un diodo. Ahora, cuando hacíamos un transistor, lo que hacíamos era poner un material tipo, por ejemplo, un material tipo N, un material tipo P y otro material tipo N, formando dos junturas. Bien, esa disposición que puede ser NPN o PNP, digamos, da las características de los dos transistores de juntura básico que existen. Bien. Normalmente en la gran mayoría de los casos vamos a trabajar con el transistor tipo NPN. ¿Por qué? Porque básicamente las polarizaciones que vamos a ver ahora requieren de tensiones positivas, que es lo más habitual, ¿bien? Es decir, que uno en el común, en la masa de un circuito, utilice la tensión negativa y la tensión positiva se use para polarizar. Entonces, normalmente los transistores NPN son los que se utilizan en ese tipo de polarización. La condición para que eso funcione como
un transistor y no como si fueran dos diodos, porque en definitiva yo tendría allí dos diodos en serie y opuestos. Para que funcione como un transistor, la condición es que, eh, suponiendo lo que vemos acá en el diagrama, que es un material tipo P, un material tipo N en el centro y otro material tipo P, formando este famoso sándwich, eh, en el caso de la izquierda, que denominamos emisor, tenemos que tener una mayor dopamiento, un dopamiento realmente muy importante. La base tiene que ser de dimensiones pequeñas, la base tiene que competir con la zona de depleción. Bien, y luego el colector que tiene un dopamiento medio. Si eso lo construimos de esa manera, entonces el dispositivo funciona como un transistor. Bien, la, la, digamos, el análisis de un transistor en su funcionamiento es bastante complejo, el modelo matemático es muy complejo, pero a los fines de esta materia vamos a verlo de una manera sencilla y lo más simplificada que podamos porque no necesitamos más que eso. ¿Qué pasa con el transistor cuando cumple con esos requisitos? Es que si yo conecto la juntura base-emisor, que es esta que está acá, la conecto en directa, con una tensión directa, entonces se produce una circulación de corriente, ¿m?, que va del emisor a la base. Bien, como esta juntura está en directa, la caída de tensión va a ser de 0,6 voltios. ¿Qué pasa en esa condición? Si mi juntura base-colector la polarizo en inversa, donde no debería haber conducción, la corriente que circula por base fuerza, genera o incentiva una corriente a través de esta juntura en inversa. Es decir, la corriente que circula por la base genera, digamos, estas cargas que están acá pegan un salto por la base y aparecen aquí en el colector y es capaz de ser conducida. La forma en que la corriente de colector reacciona en función de la corriente de base es aproximadamente lineal. Es decir, podemos expresar esa fórmula como que la corriente de colector que circula es bastante proporcional a la corriente de base, pero con un factor de multiplicación importante, que es esto que denominamos beta. ¿Cuánto vale beta? Bueno, beta puede valer entre unas 100 veces y unas 500 veces. Es decir, que el dispositivo se comporta ahora como un sistema donde si yo pongo una corriente de base pequeña, consigo una corriente de colector mucho más importante y que guarda proporcionalidad. Es decir, si subo la corriente de base, sube la corriente de colector. Si bajo la corriente de base, baja la corriente de colector. ¿Qué proporcionalidad guarda? La proporcionalidad que le da beta. Bien, entonces yo pongo una corriente de base, supongamos 1 microamper, y por el colector circulan 10 miliamperes, una corriente mucho más alta. Si duplico la corriente de base, se duplica la corriente de colector y al revés. Es decir, hay una cierta proporcionalidad entre la corriente de base y la corriente de colector, pero con una multiplicación importante en el factor. Este valor IC0 es un valor residual de corriente que aparece cuando mi corriente de base es cero. Es decir, si corto totalmente la corriente de base, no se corta totalmente la corriente de colector, sino que aparece una pequeña corriente. Esta corriente es muy pequeña, de microamperios, digamos. En general, miles de veces más chica que las corrientes de trabajo, ¿tá? Pero no siempre se puede despreciar. Bien, una de las cosas que vimos es que esta fórmula, que es la anterior, que estaba allí escrita, también la vamos a ver
en algunos textos donde este beta, que es este valor digamos, de multiplicación que ya hemos visto, suele tener otra nomenclatura que es HFE. Más adelante vamos a ver el motivo por el cual se utiliza esta nomenclatura. Es bastante más habitual en los instrumentos de medición, por ejemplo, que miden las características de un transistor, encontrar a este parámetro y no el beta. Esta letra beta tiende a desaparecer cada vez más de los textos. Bien, habíamos visto que había tres zonas de trabajo del transistor. Digamos, cuando yo lo polarizo en este primante, que significa juntura base colector en inversa, en general tengo tres zonas claramente definidas. Una es un sector de corte, es decir, si la corriente de base es cero, entonces la corriente de colector es muy, muy pequeña, cercana a cero. A esa condición se le llama corte, es decir, el transistor está cortado, el transistor no hace circular corriente. El transistor lo tengo en una condición como si estuviera cerrado. Tengo una condición de saturación donde si yo voy subiendo la corriente de base paulatinamente, la corriente de colector va a subir proporcionalmente a la corriente de base, pero no va a subir infinitamente. Va a haber un punto donde la corriente de colector no va a poder seguir subiendo porque el circuito externo va a limitar esa corriente. Es decir, que a partir de ese punto donde la corriente de colector llega a su máximo posible, por más que yo aumente la corriente de base, la corriente de colector no va a subir. Y esa condición se llama de saturación. ¿Cuál es la característica entonces de la corriente? La condición de saturación es que la corriente de colector es la máxima posible para ese circuito. Bien, entonces a partir de ese punto, la corriente de colector no responde a la corriente de base. El sistema está saturado. Entre dos zonas, saturación y corte, hay una zona que se llama normalmente zona activa, una zona lineal abajo donde sí el transistor funciona con una proporcionalidad entre salida y entrada. Una de las cosas que vamos a ir viendo más adelante es cómo incide el tema de la disipación térmica en un transistor, que no es un tema menor. Y para que ya vayamos teniendo en cuenta eso, tengamos en cuenta que la mayor caída de tensión en el transistor siempre va a estar dada entre el colector y el emisor. Bien, en esta condición. ¿Por qué? Porque la caída de tensión entre base y emisor es muy pequeña, 0,6, entonces el resto de la tensión normalmente se aplica entre colector y emisor. Y como el más importante es la corriente de colector, normalmente la potencia que se va a disipar en el transistor va a estar dada por esta expresión, la multiplicación de la tensión entre colector y emisor multiplicada por la corriente de colector. Bien, en este tipo de disipación tiene que tener las mismas consideraciones que puede ser un diodo o cualquier elemento semiconductor. No se puede pasar de ciertos valores porque el dispositivo está. Bueno. Profe, por momentos lo escucho bastante mal. No sé si soy yo solo o si los demás también se les corta. Sí, se le corta un poco. Mira, a veces también. Un poquito se entrecorta. Capaz que Bueno. si saca la cámara tiene más ancho de banda, no sé. Bueno, a ver. Bueno, voy a tratar de ir
no muy rápido, así si hay algún entrecortamiento, digamos que no se pierda tanto la inteligibilidad, ¿no? Bien. De todas maneras, si hay interrupciones o hay algún tipo de problema, me vuelven a interrumpir y repito. Bueno, un diagrama que vamos a ver muy frecuentemente va a ser una representación de la zona de trabajo del transistor que está representada de esta manera. En abscisas, digamos, sobre el eje horizontal, vamos a representar la caída de tensión entre colector y emisor. ¿Bien? Y en ordenadas, en el eje vertical, vamos a ver representada la corriente de colector. Esto representa la zona activa de trabajo del transistor en la salida, digamos, en relación al colector. Bien, y es la representación más importante. Después vamos a ver cómo trabajar sobre este esquema. Lo primero que vamos a ver es que estas líneas que están en rojo representan el lugar de conducción del transistor para una corriente de base determinada. Entonces, si acá tenemos medianamente expresada la fórmula anterior, con una pequeña variante, pero, perdón, esta no es la fórmula. La fórmula es que la corriente de colector es directamente proporcional a la corriente de base por beta. Si el beta fuera constante, digamos, si ese beta fuera un valor único, un parámetro único para el transistor, entonces estas líneas deberían verse horizontales, porque significaría que para una corriente de base determinada debería haber una única corriente de colector, que estaría acá indicada en este eje. Sin embargo, si vemos las verdaderas curvas de un transistor, vemos que a medida que subimos la corriente, esta recta se va inclinando. Es decir, que ese factor beta que multiplica la corriente de base, obtener la de ese beta no es, depende un poco de la tensión colector-emisor. ¿Bien? Es decir, que mi transistor, entonces, es un dispositivo cuya corriente de colector mantiene una proporcionalidad con la corriente de base, pero no es perfecto, digamos. ¿Bien? ¿Entiendes? Bien. Esto lo vamos a ver después más adelante, vamos a ir viendo cada vez más este tipo de esquemas. No se preocupen si no entienden perfectamente todo, porque a veces está ir viendo distintas variantes del dispositivo para ir integrando, digamos, el concepto. Esto que se llama modelo de Bohr-Small, si a alguno le interesa, lo puede ver, es un modelo matemático del dispositivo, donde lo que se hace es representar al transistor como un dispositivo con fuentes de corriente, que esas fuentes de corrientes que aparecen aquí dependen de las tensiones de trabajo. O sea, estas corrientes son dependientes de las tensiones de trabajo. Entonces, como si se acuerdan que la fórmula de conducción de los transistores, de las junturas son exponenciales, resulta ser que las fórmulas asociadas terminan siendo exponenciales. Entonces, planteando que esas fuentes de corriente tienen una relación exponencial con las tensiones que aparecen, se desarrolla un modelo matemático bastante complejo, donde aparecen todas las expresiones de cómo son las corrientes en función de tensiones provenientes.
ese modelo matemático es bastante complejo y no aporta demasiado digamos, al, al salvo que quiera hacer algún tipo de trabajo muy científico, digamos, no hace falta meterse tanto en ese tema. Volviendo entonces a esta forma, a esta famosa esquema de representar las características del transistor en base a la tensión de caída entre colector y emisor y la corriente de colector, aquí tenemos otra vez repetidas las curvas de la corriente de base en función de la corriente de colector. Bien. Acá podemos ir viendo. Bueno, lo que podemos ver es que las corrientes muy pequeñas, es decir, si estamos acá muy pegados al de la tensión colector-emisor, nos encontramos con la corriente cero. Esta corriente que aquí no está en escala, es decir, si yo esto lo representara en una escala normal de trabajo, esta corriente estaría prácticamente pegada al eje. Bien, representa la corriente mínima de colector. Entonces, si yo le pongo corriente cero a la base, el colector circula de corriente, una corriente muy pequeña que existe. Significa que entonces la corriente mínima va a tener un valor que aquí está expresado eh, como IB0. Profe, se cortó un poco esa parte, ¿le puedo repetir? Sí, lo que estamos definiendo es una zona donde la corriente de colector es mínima. Por lo que yo les dije, aunque tenga una corriente de base igual a cero, la corriente de colector no llega a cero, ¿sí? Mínimo, un valor de fuga. Esa corriente mínima de colector hace que no se pueda, por más que yo le corte la corriente a la base, no puedo bajar de ese valor mínimo. Esta es la famosa zona de corte. Es una zona donde el transistor está cortado, está con una corriente mínima, y por más que yo le baje la corriente a cero de la base, siempre hay una pequeña corriente. Zona de corte es esta entonces. Por otro lado, yo les dije que si yo aumento la corriente, voy aumentando la corriente base, lo que ocurre es que la corriente de todo hay un modo tiene un valor máximo que está fijado por el circuito externo del colector. Es decir, si mi corriente máxima es esta, por ejemplo, bueno, hay un punto donde la corriente, por más que yo aumente la corriente de base, si el sector externo de polarización del colector hace que mi corriente máxima sea un valor determinado, por más que yo suba la base, mi corriente de colector no va a poder subir y esa zona se le llama saturación. Coincide normalmente con valores de tensión de colector y emisor muy pequeños. Bien, después lo vamos a ver esto. Es decir, que entonces zona de corte, zona de saturación. Zona de corte digamos, se reconoce con corrientes de colector muy pequeños, casi cero. La zona de saturación se corresponde con tensiones de colector emisor muy chicas, del orden de los 0,2 voltios o cosas por el estilo. Bien. Una última cosa que podemos entender es que para un punto dado, la multiplicación de la tensión colector-emisor por la corriente de colector representa la potencia disipada por el transistor. ¿Bien? Es decir, si mi transistor está en este punto, donde está en este momento el cursor, y quiero saber cuánto está disipando ese transistor, lo único que tengo que hacer es multiplicar la tensión esta que aparece acá por la corriente que está circulando. Entonces, la tensión... Perdón, profesor, pero no se ve el punto en el cursor. Por las dudas.
¿No se ve No, el cursor? Hola. 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 no se ve y recién casi que tampoco se escuchó. Ah, el cursor. Bueno, vamos a... Ahora sí. Sí, yo estoy viendo y escuchando bien, ¿eh? Bueno, a ver. Si yo dibujo algo acá, quizás lo van a ver. Supongamos que dibujo acá y tiene el punto ahí. Perfecto. Bueno, supongamos que mi transistor está en ese punto. Es decir, ¿yo qué hice? Generé un circuito tal que la corriente de colector tiene un valor determinado, que en este caso sería esta que está acá, y la tensión entre colector y emisor sería esta que está acá. ¿Se entiende esto? Es decir, que esta tensión que yo tengo acá, digamos, es 5 voltios. Y esta corriente que circula por acá es 1 ampere. Entonces, si la tensión que cae en el transistor son 5 voltios y la corriente que circula por el transistor es de 1 ampere, la potencia que está disipando ese transistor es de 5 watts. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Alguno no lo entiende? Bien. Entonces, lo que lo que uno puede acá determinar es si mi transistor está en una zona segura o no. Supongamos que yo estoy usando un transistor, pero que su máxima disipación sea de 1 watt. Bien, 1 watt. Entonces, yo podría acá determinar una curva que representara esa potencia de 1 watt, porque la multiplicación de la tensión por la corriente tendría que estar siempre por debajo de 1 vatio. Bien, si yo representara acá una curva que expresara una misma potencia, digamos, para cualquier condición, esta curva sería del tipo X por Y igual a constante. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Igual a constante. ¿Por qué? Porque la multiplicación por I me está dando mi potencia es de 1 vatio y no puedo pasarme de eso. El tipo de curva que estoy dibujando es X por Y igual a constante. Bueno, una curva X por Y igual a constante es una hipérbola. ¿Alguno no entiende esto? ¿No le queda, no le resulta claro? ¿Alguno no lo entendió? ¿Todos lo entendieron? Bueno. Es decir, que entonces, si yo quiero representar aquí una curva de potencia máxima, me va a resultar una curva más o menos con un poco de buena voluntad, ¿no? Algo así. ¿Bien? Una hipérbola donde el producto de B por I siempre me da 1 vatio, por ejemplo. Bien, entonces, quiere decir que si mi transistor soporta 1 vatio, si yo lo ubico en cualquier lugar que esté por debajo de la curva, el tipo va a estar seguro, porque su disipación va a ser menor a 1 vatio. Pero si yo lo pongo en cualquier lugar que esté hacia la derecha de la curva, lo que significa que el transistor va a estar disipando más de lo que le corresponde y se va a dañar. ¿Tá? Es decir, que esta curva hiperbólica de potencia máxima se puede trazar tomando los datos de que el fabricante me da para el transistor. Me dice, el transistor soporta tal potencia, bueno, yo tengo que trazar una curva donde el producto de la corriente por la tensión me dé el valor ese máximo de potencia y saber que mi transistor va a tener que estar siempre dentro de esta zona. Por otro lado, la corriente de colector también tiene un valor máximo. El fabricante me dice, mire, la corriente de colector no puede superar cierto valor. Bien, es decir, que hay un valor máximo de corriente. El colector tiene un valor máximo. ¿Se acuerdan que es la tensión de Zener de
de la juntura colector base, que es la que va a estar en inversa. Es decir, que dentro de este esquema que estamos estudiando tenemos esta hipérbola que determina la potencia máxima del transistor. Este valor máximo de corriente de colector, que no se puede superar porque el transistor se quema por corriente, y este valor máximo de tensión que tengo acá, que tampoco se puede superar porque entra en una zona definida por esas tres, esta zona definida por esas tres elementos máximos, se denomina normalmente SOAR del transistor, SOAR. SOAR del transistor, que significa en inglés área de operación segura. Safety Operation Area. También era como SOA, sin la R. Cuando ustedes ven este esquema, digamos, en alguna hoja, en un datasheet, qué sé yo, bueno, van a entender fácilmente que es la zona de trabajo activo del transistor. Ok. Bueno, vamos a seguir con nuestra... Ahora vamos a ver, alcanzan a ver el dibujo, el esquemático este que está aquí, el transistor, ¿van a verlo o está demasiado chico? Ahora no estoy viendo nada yo. Yo veo el gráfico todavía. Bueno, a ver, esperemos un poquito. Jorge, ¿vos ves ahí bien? No me escucho. Sí, yo veo bien, ¿eh? Ahora Te sí. escucho bien. ¿Bien? Bueno, está un poco chico, pero no se hagan problema porque ahora lo vamos a ver en un Proteus. Este circuito van empezando a amigarse porque es el circuito típico de polarización de un transistor, para hacerlo funcionar en la zona activa. Lo que vemos acá, que tenemos dos circuitos. Tenemos una fuente de alimentación, positiva, negativa. Esto es un transistor NPN. Entonces, esta fuente de alimentación trabaja sobre una resistencia que se denomina resistencia de carga, y la corriente circula a través de la resistencia de carga y el circuito de colector emisor. Este circuito es así. Esta es la corriente que se cierra a través de este resistor y del transistor entre colector y emisor. Este es el circuito de salida del transistor. ¿Bien? Y justamente esta tensión para esta juntura colector-base hace que esta inversa, que es la condición de trabajo que nosotros buscamos. En vez, el otro circuito es un ¿Podrías circuito repetir de... eso último, por favor? Que no escuché lo último. Se te cortó un poquito. Vamos a repetir todo. El circuito de salida del transistor es un circuito formado por una fuente de alimentación positiva, negativa, para un transistor NPN, donde la corriente circula por el resistor de carga y por la conexión de colector emisor. Es decir, la situación es así. ¿Bien? La tensión de la batería se divide entre la resistencia y la resistencia que le imponga el transistor. ¿Bien? En el circuito de entrada, la corriente circula por la juntura base-emisor. Es un circuito independiente de este, es decir, que tengo un circuito de salida y un circuito de entrada. Ahora, el circuito de entrada, que es el de la base, la juntura base-emisor está en directa. Quiere decir que la caída de tensión entre base y emisor que vamos a tener siempre es de 0,6.
Bien, entonces, ¿cómo sería el principio de trabajo de esto? Bueno, si yo cambio la tensión, cambio este resistor de tal forma de crear corriente de base, la corriente del colector va a responder al trabajo del transistor. ¿Cómo va a ser la corriente del colector? Beta veces la corriente de base. Si yo impongo una corriente acá de base de 1 miliamper y tengo un beta de 100, la corriente que circule por acá va a ser de 100 miliamperes. Esa es la condición. La corriente de colector siempre es beta veces la corriente de base. ¿Bien? Esa corriente de colector genera una caída. Se cortó, profe. Se cortó todo. Sí, se cortó, debe estar. Se debe haber cortado internet. Yo de paso, ya que estamos acá, les aprovecho para pedirle disculpas por lo del viernes a los alumnos que tengo en común, pero estamos teniendo estos inconvenientes. Qué sé yo. No sé bien cómo es. ¿Les resulta muy molesto las interrupciones y demás? ¿Cómo están llevando las clases? Digamos. No, hoy particularmente se está entrecortando muchísimo. Sí, hoy se está. Sí. Sí, hoy sí. Bueno, no sé. Pero yo digo, en cuanto a lo que se entiende, en cuanto a lo que pueden aprender, eso es. Me refería a eso. ¿Cómo lo llevan, digamos? ¿Cómo lo sienten? Oh, bien. Por ahora venimos bien. Lo mejor que se puede dada la situación, ¿no? Obviamente. Entre todos. Sí, claramente no es lo mismo, pero bueno, hay materias en las que no tengo ni clases virtuales, así que por lo menos con esto me voy dando Sí. una idea. Conmigo. No tienen clase virtual. Sí. Por ejemplo, los viernes no sé qué sucede, pero se corta, acá se corta, empiezan a cortarse, no sé. No, me tiene loco. Bueno, vamos a esperar un segundito más a Norberto. Normalmente, a veces es simplemente problema de conexión. Profesor, le hablaron por el chat. ¿Perdón? Que le hablaron por el chat. ¿Y dónde está el chat? Bendito. No, lo que le pedían eran las grabaciones si tenía de las clases del jueves de práctica. Sí, ahora voy a ver cómo la subo. Voy a ver a dónde la subió Norberto y se las envío. Creo que tengo dos, tengo un martes y un jueves, o 2 jueves. Ya se las envío. Ahora cuando quedamos después de las 9 con Norberto, me fijo a ver dónde la subió y tratamos de subirlas juntos al mismo lugar. ¿Sí? Hasta acá de esto, ¿tuvieron alguna duda de lo que está presentando Roberto? No, por el momento bastante aclarativo porque, por ejemplo, en laboratorio de circuitos ya estamos empezando a utilizar los transistores para algunas aplicaciones, así que es bastante explicativo. Sí, iba a decir justo lo mismo que dijo Alejandro. Los tuvimos que usar en otra materia, medio a ciegas, ¿no? Pero... ¿En qué materia? Sí, en laboratorio de microprocesadores los estamos usando ahora, son para el último trabajo práctico, de hecho. Sí. Y en arquitectura también tenemos que ver el tema de... En la arquitectura, lo que están haciendo arquitectura, tenemos que ver el tema de la disipación, que es el problema básico que apareció
para parar la ley de Moore, y la cantidad de transistores que se puede colocar en una pastilla, por el problema de la disipación y demás, y como eso cambió todo el paradigma de diseño, ¿no? Básicamente eso. Bueno, Hola. volvimos de la muerte. Bueno, a ver si podemos compartir otra vez. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Están viendo el esquema? Hola. No. No, no se ve nada. No, profe, lo vemos a usted por ahora. Bueno. Tengo que... Acá. Tengo que volver a compartir los archivos estos. Estamos compartiendo este. Y estamos compartiendo este de acá. Bien. Y este por ahora vamos a detener. Bueno, ¿ahora sí lo ven? Hola. Sí, ahora se ve. Sí, ahora sí. Bueno, no sé cuándo se cortó, pero voy a repetirlo entonces. La idea de la polarización de un transistor con este esquema son dos circuitos. Uno es un circuito de una batería que alimenta una resistencia que se llama resistencia de carga en serie con la conexión colector-emisor. Es decir, que esta tensión de la batería se va a dividir entre dos elementos, esta resistencia de carga y la conexión colector-emisor. Bien. Un segundo circuito es el circuito de base, circuito de entrada, donde una segunda batería alimenta la juntura base-emisor con una corriente que circula en este sentido. El resultado es que el circuito de salida, la corriente de colector, va a ser beta veces la corriente de base. Esa es la condición de trabajo. La corriente de base depende básicamente de esta batería y de este resistor, porque la caída entre la base y el emisor es siempre 0,6. Es decir, que para poder variar la corriente de base, tengo que variar esta resistencia o variar esta tensión. ¿Bien? Si nos paramos en el circuito de salida, lo que vemos es que la tensión de la batería puede estar, si la corriente de colector es 0, entonces toda la tensión cae en el transistor, ¿bien? Y en esta resistencia no cae nada porque esa condición es una condición de corte, ¿eh? No hay circulación de corriente, entonces toda la tensión cae acá y acá no cae tensión porque no hay corriente. Esa es la condición de corte. Está representada por este extremo de esta recta azul. En vez, si yo pongo corriente de base, aumenta la corriente de colector llega a un punto máximo que está dado por el valor de esta resistencia. Entonces, toda la corriente que circula por acá, prácticamente toda la tensión de la batería cae acá. Y esto, por aquí, prácticamente no cae nada, es casi un cortocircuito. Es el otro extremo de la curva, acá, ¿bien? Donde tengo una corriente máxima. ¿Bien? Todas las condiciones intermedias son puntos que están ubicados en la recta de carga. Esta recta se llama recta de carga y la polarización del transistor va a caer en alguno de estos puntos, entre la saturación y el corte. ¿Okay? ¿Todo el mundo entiende esto? ¿Hola? Por ahora sí. Bien. Bien. Esto es
fundamental porque es la parte, digamos, es el corazón del funcionamiento de un transistor en zona activa. Ahora lo que vamos a hacer es ver esto, pero lo vamos a ver sobre un simulador para tratar de entenderlo un poco mejor. A ver si podemos hacerlo. Ahí. Ustedes ahí están viendo el Proteus, ahí. Sí. Sí. Bueno, ¿qué hice yo acá? Representé en Proteus lo mismo que estuvimos viendo recién en ese esquema. Acá lo que hice fue poner instrumentos para poder hacer un seguimiento de esto y para que se entienda mejor el funcionamiento. Pero si sacamos, o sea, si obviamos los instrumentos, vemos que tenemos la batería que alimenta el circuito de salida, resistencia de carga, transistor, y acá tenemos una fuente de tensión que circula a través de este resistor por la juntura base emisor. En vez de tener una tensión de batería fija, construí acá una especie de batería dinámica, es decir, una batería con una resistencia de valor muy bajo que funcionaría como si fuera una batería que yo le puedo modificar en tiempo real la tensión. ¿Se entiende? ¿Alguno no entendió eso? Es decir, lo que yo consigo en este punto es tener una batería que puedo variar la tensión desde 0 hasta 3 voltios. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Qué hice? Es poner un voltímetro acá para ver el valor de la batería, un amperímetro acá para ver la corriente de base, un voltímetro acá para poder ver la tensión colector-emisor y un amperímetro ahí para poder ver la corriente de colector. ¿Ok? Bueno, vamos a poner esto en funcionamiento. ¿Se ven los números, todo? ¿O lo puedo ampliar si no? Se ve, se ve. Sí, ¿Se ve bien? Entonces, acá vamos a arrancar con 0. Fíjense, yo acá tengo 0 voltios en este punto. En la tensión de aplicación sobre la base tengo 0 voltios. Quiere decir que la corriente de base es 0. ¿Bien? Si la corriente de base es 0, la corriente de colector es 0. Ustedes me dirán, pero yo dije que había una corriente mínima, pequeña. Bueno, es tan pequeña la corriente que el amperímetro no alcanza a percibirla. Bien. Si yo subiera la tensión de la batería por el circuito de base, ¿qué va a pasar? Si yo subo la tensión, no va a aumentar la corriente de base. ¿Por qué? Porque la tensión mínima que necesito entre base y emisor es una tensión de umbral que está en el orden de los 0,6 voltios. Es decir, que si yo acá ahora empiezo a subir, fíjense que tengo 0,1 voltios, acá 0,1, voy a tener después 0,2, 0,3, y la corriente de base no aparece. ¿Por qué? Porque no llegué al umbral del diodo. En la medida de que yo me acerque a 0,6, ahí va a empezar a aparecer alguna pequeña corriente. Fíjense, en 0,6, y ahí apareció una corriente de 0,01 microamperes. Muy pequeña. ¿Tá? La corriente en el colector todavía no empieza a ser importante. Y toda la tensión de la batería cae entre colector y emisor. ¿Por qué? Porque no circula corriente. Si yo acá empiezo a aumentar un poquito ahora, vamos a subir un poco. Fíjense, subí la tensión un poco y conseguí una corriente de 0,34 microamperes. Y eso me está produciendo una corriente de colector de 0,03 miliamperes. Es decir, que
como hay un cambio, Se trabó ahí, profe. Se cortó, se cortó. Sí, lo perdimos. Bueno, se está poniendo bueno esto. A ver. ¿Están viendo ¿no? Sí, Sí, en la imagen se ve. A la imagen, bueno. ¿Qué se entiende de la imagen esta? Está claro ahí que la resistencia de entrada, la resistencia de un K, que está a la entrada, a ver, no veo nada. Sí, Sí, de que un se K. llama. Sí, la resistencia de 24, sí, esa. Está variando la tensión. Cuando varía la tensión, varía la corriente que circula por la resistencia de 100K y el diodo del transistor, ¿sí? sí. Volvimos. bueno, entonces, lo que está pasando ahí es que yo estoy generando una corriente en la base de 0,34 microamperes. ¿Bien? Si nos fijamos en el amperímetro del colector, ahí vemos que la corriente es 0,03 miliamperes. Es decir, esa corriente es 100 veces más alta que la corriente de base. Bien, y esa proporcionalidad la da las características del transistor. El beta de ese transistor es de 100. Bien, y va a ser la característica en todos los puntos de polarización. Vamos a subir un poquito más la tensión hasta llegar a una corriente de 1,2 microamperes. Fíjense, 1,2 microamperes se corresponde con una corriente de colector de 0,12 miliamperes. Es decir, la corriente de colector sigue siendo 100 veces la corriente de base. Ahora, ¿qué pasa? Esta corriente empieza a generar una caída de tensión en esta resistencia. ¿Ven? Con lo cual ahora la tensión está entre colector y emisor está en 8 voltios, cuando en un comienzo la teníamos en 10. Se cortó de nuevo, ¿no? Sí. Sí, se cortó de nuevo. Bueno, ¿en qué estábamos? Ajá, 1,2 microamperes, 12 miliamperes, 0,12 miliamperes. ¿Está bien? Sigue siendo 100 veces más grande una corriente que la otra. Norberto se va y viene, no entiendo. Sí, ahí yo me... No, quité apagué la cámara. ¿Me está escuchando ahora? Hola. Ahí se escucha. Estamos todos. No, pero Claro, se fue el por ahora. Proteus. Hola. Aparece el Proteus. Bueno. Estamos viendo el PowerPoint. Ahí apareció Proteus. Todavía no. Todavía no. No quiere. Está toda la pantalla gris. Está en la pantalla gris, no quiere el Proteus. Apágalo y prendelo. No, ahí estamos con el PowerPoint. Bueno, seguimos con el Proteus, con el PowerPoint, ¿no? Hola. Hola, sí, seguimos con el PowerPoint. Pantalla gris, Proteus. Ahora se ve el Proteus. Ahora se ve Proteus. Ahí Ahora llegó. Se ve chiquito. Bueno, a ver, lo vamos a mejorar.
Bien. Ahí se tiene que ver más grande, ¿no? Hola. Yo todavía no veo que haya cambiado, pero por ahí ahora cambio. ¿Alguno está viendo Proteus? Sí, yo tenía el micrófono apagado. Sí, pero todavía no cambió, ahí se agrandó. Ahora a mí yo lo estoy viendo, estoy viendo el circuito grande, digamos. Bueno, voy a repetir un poquito. ¿Se acuerdan que teníamos tensión sobre la base de 0? Teníamos el circuito de salida en corte, digamos. Entonces no había circulación por el colector. Teníamos toda la caída de tensión en el transistor. Estábamos en situación de corte. Entonces, esa situación de corte se corresponde. ¿Ustedes están viendo ahora el PowerPoint? Hola. Sí, sí. Bueno, sobre el PowerPoint lo que vemos en la situación de corte es este punto acá, donde la tensión del colector emisor es máxima, y la corriente es 0. Esa es la primera condición que vimos en el Proteus. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos subiendo por esta recta. Es decir, que la tensión, esta que teníamos en 10 voltios, cada vez va a ir bajando más y la corriente va a ir subiendo. ¿Se entiende esto? Sí. Es decir, a medida que yo esté subiendo la tensión, aumento la corriente de base, la corriente de colector va a mantener una proporcionalidad de 100 veces por encima de la de base, y lo que va a pasar es que la tensión colector-emisor va a ir bajando y la corriente subiendo. Entonces vamos a subir un poco más. Vamos a ir a este punto que es un punto muy importante. Este punto que conseguí ahora es un punto donde la caída de tensión en el transistor es exactamente la mitad de la batería. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, ¿sí? Este punto es un punto muy importante. Después vamos a ver por qué. Pero cuando yo polarizo mi dispositivo y la caída de tensión en el transistor es exactamente la mitad de la batería, significa que la caída de tensión en el transistor es de 5 volt y la caída en la resistencia también es de 5 volt. Por supuesto que para una resistencia de 10K eso se va a dar para una corriente de 0,5 mA. ¿Bien? Como ustedes bien se darán cuenta. Medio miliampere por 10K me da 5 volt. Y fíjense que la corriente de colector sigue siendo 100 veces más grande que la corriente de base. Es decir, la corriente de base es la que manda, la corriente de base es la que dice cuál va a ser la corriente de colector. Bien, esta corriente de colector está, digamos, supeditada a la corriente de base. Bien, vamos a ver, vamos a seguir subiendo la tensión, bien, hasta que lleguemos a un valor determinado. Fíjense que siempre hay una proporción entre, vamos a bajar un poquito, siempre está la corriente de colector 100 veces por encima de la corriente de base. Pero acá hay un punto donde la tensión de colector emisor está en 0,2 voltios. Cuando mi tensión entre colector y emisor llega a este valor, 0,2 voltios aproximadamente, ahí se produce la saturación del transistor. El transistor se saturó. ¿Bien? ¿Qué significa? Que por más que yo suba la corriente de base, no va a poder subir la corriente de colector. Llegó al valor máximo de corriente que puede circular por acá y que está limitado por esta resistencia, obviamente. Entonces, acá hay proporcionalidad. Si yo empiezo a subir más la tensión y sigo subiendo la corriente de base, puedo subir la corriente de base un montón. Fíjense, llegué a 22 microamperes, pero mi corriente de colector ya no subió más. Se mantuvo ahí, apenas un poquito. En vez de 0,2 pasó a 0,1. Está recontra saturado. ¿Bien? Entonces, vamos a volver a ese punto.
Ahí estamos. Ahí estoy todavía en zona lineal, tengo proporcionalidad. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Entonces estoy subiendo, sigo subiendo la corriente de base, se mantiene la proporcionalidad con la de colector, pero hay un punto donde el transistor ya se saturó, ya se empezó a saturar, esta corriente ya no quiere subir más, está en 0,98, y ya esta corriente empieza a subir, pero no me genera, por más que yo la suba, no me genera aumentos en la corriente de colector. ¿Se entiende esto? Está saturado el transistor. Entonces, ahora ¿dónde estoy? Estoy aquí arriba en la curva, estoy en esta corriente máxima, y de ahí no puedo pasar. ¿Bien? ¿Se entendió este tema? Sí. Bien. Perfecto. ¿Para qué serviría esto? Esto serviría para generar con un transistor un dispositivo que pudiera ser capaz de amplificar una señal. Vamos entonces a cargar el otro Proteus, que es este, y vamos a presentarlo acá. Bien. Lo que hicimos acá ahora, ¿se ve bien el circuito? Sí. Sí. Bien. Sí, perfecto. Lo que acá tenemos es el mismo circuito que antes. Fíjense. Hola. Este circuito es el mismo que teníamos antes. Se escucha bien, pero hay algún micrófono prendido y eso es lo que está. Bien. ¿Qué agregamos acá? Acá agregamos nada más que un osciloscopio, ¿bien? Que lo que hacemos es, ahora queremos ver qué pasa acá en el colector, y agregamos un oscilador senoidal que a través de esta red lo que va a hacer es meter onda senoidal a la base. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo tengo mi dispositivo polarizado en un valor determinado, pero ahora lo que voy a hacer es generar una modulación de la tensión de base para ver qué pasa en el colector. Si yo esto lo activo, ¿qué voy a ver? Voy a ver que, primer punto, mantuvimos las tensiones de continua, fíjense, mantuvimos los 5 voltios en el colector. Esto es el valor de continua. O sea que la polarización no cambió en absoluto. Estamos en la misma condición que antes. ¿Y por qué motivo? Yo les decía que es muy importante estar parado en la mitad de la tensión de la batería. Porque lo que vamos a buscar ahora es que mi dispositivo amplifique una señal. Fíjense ustedes lo que está pasando ahora. Lo que vemos en amarillo es la señal que está metiendo el oscilador en la base. Y lo que vemos en rojo es la señal obtenida en el colector. Pero miren qué detalle. La señal amarilla, que es la señal de base, el osciloscopio está en la escala de 2 milivoltios. Es decir, esta señal tiene de pico unos 4 milivoltios más o menos. Eso es la señal que entrega un micrófono, por ejemplo, una señal muy, muy débil, 2 milivoltios. Pero la salida del colector ahora, que es lo que está acá indicado en rojo, mi escala es de 0,5 voltios, es decir, que esta señal que tengo acá tiene 1 voltio de pico. Quiere decir que mi señal, que tenía 4 milivoltios de pico, se convirtió en una señal de 1 volt de pico. Bien, es decir, esto amplificó 200 veces o cosas por el estilo. Es decir, ¿para qué nos sirve un dispositivo de este tipo, digamos, polarizado en una zona activa? Nos sirve para... Sí, tengo un segundo. Una cosa, Norberto, ¿nos podés explicar de nuevo las bases, la tensión? ¿Por qué estás diciendo que en una hay 0,2 volt de pico y la otra? Sí.
Porque no veo, o sea, no veo la... Ah, porque me parece que está mal. Entonces, la verdad que... ¿Por qué? No, no, me parece que está mal, me parece que es casi 5 volt, 0,5 volt de pico. A ver, explícalo de nuevo, a ver, porque no... Bien. Digamos, básicamente, después vamos a ver un análisis para entender cuáles son las magnitudes de amplificación que pueda tener un transistor. Esto es a los fines de que ustedes entiendan de qué se trata. En principio, esta condición de polarización que nos genera una tensión en el colector aproximadamente igual a la mitad de la tensión de la batería, lo que hace es ponerme al transistor en una situación de amplificación lineal. Pero fíjense que pequeñas variaciones en la base producen grandes variaciones a la salida. Si yo acá pongo un oscilador de audio como este en 1 kHz con una señal pequeña de muy bajo nivel, esas variaciones me van a aparecer en la base y me van a producir pequeñas variaciones de corriente sobre la base, pero de alterna, ¿bien? De señal. Esas señales se van a ver amplificadas y las voy a tener en el colector. Ustedes lo que están viendo acá es la representación de una señal en amarillo, que es la señal de entrada, que por la escala del osciloscopio nos damos cuenta que tiene 4 milivoltios de pico. 4 milivoltios de pico. Y la salida en el colector voy a tener casi 1 voltio de pico. Es decir, que mi señal a la salida se ve amplificada unas 200 veces con respecto a la entrada. ¿Se entendió? Profe, Sí. ¿puede ser que las dos señales estén desfasadas entre sí? Muy bien, muy observador el alumno. Una de las características que tiene una disposición de este tipo es que lo que produce es una rotación de fase de 180 grados, es decir, una inversión total de la señal. ¿Tá? En general eso no es un problema en la mayoría de los casos porque hay manera de, de compensarlo o volver a rotar la fase de nuevo. ¿Hay No se está escuchando, ¿eh? No se está escuchando. Hola. Yo no Se escucha cortado. se cortó y se te fue la voz ya directamente. Bueno. Jorge, lo que digamos, de lo que pudiste escuchar, ¿querés repetir vos un poco la idea? O, No, se te acaba de cortar. Se te acaba de cortar nada más. Fue ahora, cuando empezaste a hablar de vuelta. No, pero está bien, me pareció que está bien, listo. Bueno, ¿algún alumno quiere que repita algo? Hasta acá estamos claros. ¿Está bien? Bien. Yo no entiendo qué función cumple ese capacitor ahí en el circuito. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Si yo no pusiera ese condensador, estaría alterando las condiciones de continua, estaría modificando la polarización de continuo. ¿Se entiende? Hola. Si no estuviese eso, A por ver, momentos, ¿por qué? sí, por momentos no. La polarizada en un sentido y Ah, está bien, ya entendí, está bien. Este condensador permite que se acople la señal que genera el oscilador, pero que no me cambie la condición de polarización, porque si no circularía corriente por acá
y se cambiaría la polarización. ¿Está bien? Y ¿Te puedo molestar un minuto? En el Proteus, ¿qué pasa si sacás el capacitor? Para mí, si sacás el capacitor en el Proteus, todo queda igual. Digo, para mostrar un problema del Proteus. La verdad que no sé qué pasa, pero me suena... No sé, fíjate. Una idea, ¿no? Sí. No se escucha. No te escucho nada. Yo no escucho nada, ¿eh? No, yo tampoco. Lo que le estaba sugiriendo a Norberto es que si sacamos el capacitor C1, quizás el Proteus no se modifique, pero el capacitor C1 es necesario para que, digamos, el capacitor C1 deja pasar la señal, pero no deja pasar la continua. O sea, está dividiendo el circuito, eso es algo bastante normal, divide el circuito en continuo. Ahí estamos viendo cómo ves el cursor, pero no escuchamos. Bueno. Ahí va. ¿Escuchan? ¿Sí? Lo que hice fue, bueno, no creo que sea un problema de la máquina, sino un problema de la conexión. Bueno, el Proteus lo vamos a dejar por ahora, lo vamos a cerrar a ver si eso mejora. ¿Ahora me están escuchando? Ahora sí. Bueno, bien. Entonces, vamos a ver una cuestión acá. ¿Quedó claro entonces? No, se cortó. ¿Se cortó? Ahí va, a ver. Desde que quedó claro, se cortó todo. Bueno, sigo entonces. Quedó claro que hay dos circulaciones acá, dos circuitos, uno de entrada y uno de salida. Que el circuito de salida está condicionado por la corriente de entrada. ¿Hasta ahí se entiende? Hasta ahí sí. Bien. Entonces, lo que ustedes ven ahora a la izquierda es un esquema, pero ahora del circuito de entrada. Lo que vimos anteriormente era el esquema del circuito de salida. Ahora estamos viendo, este sería el circuito de salida, este de acá. Este sería el circuito de salida. Ahora estamos viendo el circuito de entrada. ¿Qué significa? Significa que la corriente que circula por la entrada es la intersección de qué? De la curva de la juntura base emisor que corre a la dimensión Se cortó todo después de un emisor. Vamos a hacer una cosa, hacemos un break de 10 minutos y reinicio todo, a ver si mejora. Dale. Listo. Listo, ahí estamos. Bueno, ¿seguimos con los problemas de sonido o se escucha algo bien? Mejor. ¿Se escucha peor? ¿Se escucha bien? Bueno, vamos bien con los tiempos, así que voy a ir despacio.
¿Me están escuchando? Sí. Bien. Bueno, no, les digo que vamos bien con los tiempos. Lo que voy a hacer es terminar con este tema. Vamos despacio. Si se interrumpe el audio o no se escucha, me avisan y repito. ¿eh? Bien. Lo que les estaba diciendo es que entonces tenemos dos circuitos para una polarización de un transistor en zona activa. Zona activa significa que vamos a utilizarlo para amplificar señales. Bien. Entonces tenemos dos circuitos, uno de salida, uno de entrada. ¿eh? El de salida, la corriente de salida está limitada por la corriente de base, con un factor de multiplicador que es el beta o HFE. Bien. Entonces nos quedaría por hacer un análisis de cómo funciona este circuito de entrada. Bien. Entonces, la tensión de alimentación, que en este caso está marcada como V corta, V larga, V larga, para diferenciarla de esta, que es V corta CC, que significa alimentación de cátodo, de colector. Entonces, esta tensión de base está suministrando una tensión que circula por una resistencia y por la juntura base emisor. Bien. Entonces, si yo representara la corriente de base en función de la tensión entre base y emisor, ¿se acuerdan que la curva de tensión base-emisor respecto de la corriente de base es una exponencial, que está representada acá por esta curva amarilla? ¿Vamos bien hasta ahí? En realidad, el formato, lo voy a dibujar el formato más con mayor precisión. En general el formato es más de esta manera. Vamos a tratar de que pase por el mismo punto. El formato es este. Es decir, la curva es prácticamente de corriente cero hasta que llega al umbral y luego crece muy exponencialmente. Bien. Pero la idea de esto ¿qué es? Es que esta curva esta curva de posicionamiento de la base, que básicamente es una tensión de 0,6, esta recta es más empinada, es donde corte a la resistencia de alimentación que está en serie con la base, me va a generar el punto de polarización. La corriente entonces de base que se va a determinar, esta corriente de base va a estar determinada entonces por la resta de esta tensión menos 0,6, a ese valor lo dividimos por la resistencia de base y lo que vamos a obtener es la corriente de base. Bien. Ahora, este punto me genera a su vez una polarización en este colector, ¿está bien? De una tensión de continua fija. La idea que es regular esta corriente para que en este punto de colector tengas la mitad de tensión de la tensión de alimentación. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué pasa si yo acá inserto una señal? Es decir, ¿qué hago ahora? Acá en la base, ahí, de alguna forma voy a meter una señal. ¿Bien? Meto una señal. Entonces, esa señal que yo meta en la base, lo que va a hacer es correrme este punto de polarización hacia arriba y hacia abajo. ¿Se entiende esto? Es decir, lo que me está generando es un desplazamiento de este punto
sobre la curva de juntura base emisor. Bien, como siguiendo el formato de esa señal, pero lo que está haciendo es moverme así porque se está superponiendo al valor de continua. Es decir, si yo tenía un valor de continua acá, que significa la polarización de la base, estoy superponiendo una señal. ¿Escucharon todo esto? Sí, se escuchó. Sí. Bien. Sí. Entonces, quiere decir que yo sobre este punto, que era el punto donde estaba polarizado, me fui desplazando sobre esta curva. Bien. Fíjense, algo que ya podemos empezar a ver, es que ese desplazamiento no puede ser muy importante respecto de la polarización porque estamos sobre una curva exponencial. Entonces, si yo pongo una señal montada sobre una curva exponencial y la amplitud es muy alta, lo que va a pasar es que voy a tener una deformación de la onda, porque para que la amplificación sea lineal, la transferencia debería ser lineal y en realidad ahí la curva es exponencial. Ahora, si el movimiento que yo tengo de señal es de pequeña magnitud y yo podría asimilar que ese movimiento se acerca a la tangente de la curva en ese punto y que si es pequeño la deformación no va a ser importante. ¿Tá? Entonces, este modelo se llama modelo de amplificación de pequeña señal. Esa pequeña señal se refiere a eso, a que el desplazamiento sobre el punto de polarización es pequeño respecto de las magnitudes de continua que están en juego. Eso es verdad, porque acuérdense que yo acá tengo una tensión de polarización de 0,6 voltios en la base, pero que la señal que puse es de unos milivoltios. Es decir, la señal esta superpuesta es muy chica respecto de la tensión de polarización que está en juego. ¿Esto se entendió? Acá sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un concepto más, así ya terminamos, es que esto de acá, si yo pongo esta señal acá, lo que voy a tener es un delta B, es decir, un delta de tensión. Bien. Y esto acá me va a generar, a su vez, un delta de corriente. Un delta de corriente. Bien. Ahora, ese delta B dividido ese delta I representa una resistencia de entrada que a la señal, pero fíjense que ese delta B sobre delta I es en realidad representativo de la tangente al punto de polarización. Este valor delta B sobre delta I lo vamos a ver más adelante, que es representativo de la impedancia, de la resistencia de entrada del sistema para la señal. ¿Está? ¿Se entiende esto que dije? Sí, sí. Bien. En vez, si yo ahora con el mismo criterio si con el mismo criterio divido este valor de tensión de este valor de corriente, en realidad lo que estoy definiendo es esta recta. ¿Tá? Esta recta que une el punto este con el origen es representativa de la resistencia estática, es decir, la resistencia estática del sistema entre la base y el emisor, pero la resistencia que se le ofrece a la continua. En vez, la tangente en este punto representa la resistencia dinámica, la resistencia que se le está presentando a la señal. Este concepto es muy importante porque más adelante nos va a servir para hacer el análisis del comportamiento general de un transistor para el manejo de la señal. Bien, bueno, vamos ahora a la última parte y ya terminamos con esta parte del circuito. Bueno,
Lo que estamos viendo acá Se cortó, profe. No se escucha nada. No se escucha, pero está ahí. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahí un poquito. Ahora sí. Bueno. Vamos a terminar el tema, ya lo estamos terminando. Esta última diapositiva representa lo que vimos en Proteus. Es decir, una variación de la señal de base me generó una variación de corrientes de colector de acuerdo a una señal que se metió por la base. Entonces, en el colector se produjo un desplazamiento de la tensión alrededor de el punto de polarización que estaba acá, vamos a marcarlo ahí, este era el punto de polarización estático. Bien, al poner una señal en la base, hizo que se cambiaran las condiciones de conducción del transistor, pasando a otras curvas. Entonces, el sistema que hizo se fue desplazando sobre estos puntos de polarización, generando a la salida una señal que es bastante proporcional a la señal de entrada. ¿Esto último se entendió? Sí. ¿Se entendió? Me parece que se cortó. No, estamos ahí, pero estamos Escuchamos, pero... A ver, yo lo que pasa es que como no tengo un retorno y no sé si me están escuchando o no, es a veces como complicado. Lo voy a repetir. A mí me maneja un poco el ejemplo del Proteus, digamos, de la señal de entrada con la onda y la continua a la vez y ver que tenía la onda después. Bueno. O sea, este ejemplo, digamos. Lo voy a explicar despacito, por si se corta, pero de otra manera. A ver. Yo tengo acá un punto de polarización de la base. Bien, supongamos que acá yo defino una corriente de base que le llamo IB sub Q, es decir, I de base de la polarización. Q es el punto de operación o de polarización. ¿Esto se escuchó? Sí, se escuchó. Sí. Eso lo que significa es que yo en el circuito de salida voy a tener mi transistor ubicado en esa posición. ¿Eso se entendió? Hasta ahí vamos bien. Bien. Vale. Ahora, supongamos que por efecto de la señal resulta ser que yo subo y me ubico en un punto más arriba. Supongamos que sea este. ¿Bien? ¿Qué significó? Significó eso que la corriente de base subió. ¿Eso se entiende? Sí, eso se entiende. Y supongamos que esa subida de la corriente de base se corresponda con la corriente la corriente de base que hizo, generó un aumento de la corriente de colector. Quiere decir que mi punto ahora, supongamos, se puso ahí. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la corriente de base produjo una corriente de colector mayor. Quiere decir que mi punto ahora, que estaba acá, se fue a este lugar. ¿Se entendió? Hasta ahí vamos bien. Sí, vamos bien. Supongamos que ahora mi señal baja y baja hasta este punto, acá en la base. ¿Bien? Quiere decir que ahora mi corriente de base bajó. ¿Bien? Y supongamos que este punto se corresponde con este otro punto. ¿Bien? Entonces, fíjense esto. Cuando mi tensión subió, acá subió la corriente y mi punto se vino para acá. Quiere decir que mi tensión bajó. Y acá, cuando mi tensión baja y mi corriente baja, acá la tensión sube. ¿Eh? ¿Se dan cuenta que hay una inversión de fase provocada por ese efecto? La suba de corriente acá me produce una suba de corriente acá y
un descenso de la tensión. Y cuando baja la tensión acá, baja la corriente acá, me pongo en una curva más baja, mi tensión sube. Si alguno no lo entendió, lo vuelvo a repetir. No, eso lo entendí. Lo que no había entendido antes es con el capacitor y el ejemplo que había estado con el capacitor y el osciloscopio, cómo se terminaba generando, digamos, esa onda. Bien. Vos, digamos, yo te voy a representar acá algo así para que lo veas de una forma. Supongamos que yo acá tengo estoy representando la tensión de base. La tensión base emisor. Ahí. Tensión base emisor. Esto es 0,6. 0,6. ¿Hasta ahí se entiende esto? Esto es 0,6. Sí, sí. Sería la tensión que tengo aplicada sobre la base emisor del transistor. ¿Bien? 0,6 voltios. Acá estaría representada por esta tensión que tengo acá. ¿Bien? ¿Qué pasa? Yo ahí lo que quiero hacer ahora es superponer acá arriba una señal senoidal. Bien, si yo pongo directamente el oscilador puesto sobre la base, el oscilador ese que tiene una resistencia muy baja, lo que va a hacer es, me va a hacer circular una corriente que me va a sacar de polarización al transistor, ¿se entiende? No puedo acoplarlo directamente en continua porque estoy afectando al circuito con una resistencia adicional que es la propia del generador. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Entonces, si pongo un condensador en el medio, ¿el condensador qué hace? Hace que no se modifique mi polarización. Sigo teniendo los 0,6 voltios. Lo que está haciendo ese condensador es solamente agregándome la señal del oscilador. ¿Y cómo lo va a hacer? Me va a superponer la señal del oscilador encima de la tensión que yo estaba teniendo de polarización. ¿Se entiende? Lo del Proteus. ¿Por qué el condensador? Se cortó. No, se escucha, se escucha. Se entendió. Tranquilo. Lo estoy pensando, pero creo que sí. Bien. Bueno, con esto, yo estoy conforme con esto, porque a partir de acá lo que vamos a ver ahora es más de esto, pero visto desde analizado desde otra manera, ¿está bien? ¿Cómo es que un sistema puede amplificar, pero visto desde otro punto de vista? ¿Tá? Entonces, para no iniciar un tema y con tantos problemas técnicos que tenemos, me parece que acá estaríamos bien con esta parte. Por otro lado, Jorge me pidió de repasar algún tema que ustedes tuvieron discontinuado el viernes o algo así. No, sí. No, está bien. Lo vemos el jueves. Esta transmisión es insoportable, ¿no? Hoy yo estoy más nervioso que vos. O sea, la verdad que el jueves lo que vamos a hacer es ver esto del transistor y ver, ver este tema de la polarización, el capacitor, para que vean cómo el capacitor realmente no permite pasar la corriente, la tensión continua, ¿sí? Y forma una señal sobre la tensión, sobre esta tensión. Porque parece que no lo tiene muy internalizado. No es un problema porque son muchos años que doy esta materia y este es un punto que suele ser, digamos, difícil de incorporarlo, difícil de conceptualizarlo. O sea que lleva un tiempo hasta que después ya se entiende bien. Y como es la primera clase que se ve, es lógico que no se entienda bien del todo. O sea, siempre pasa. Todos los años pasa. Sí. Por otro lado,
están haciendo, electrónica con Jorge Dorn y están trabajando sobre una placa ya. Yo no sé cuánto más vamos a tardar en dar los MOSFET para ver cómo es el funcionamiento de los transistores del switching, porque ¿me pueden contar un poquito qué es lo que necesitan de eso? Porque si no lo podemos ver el jueves un poco, podemos repasar un poco el jueves lo que están haciendo. No, hasta ahora lo que vimos es la utilización justamente del transistor para manejar corrientes superiores a las que podría manejar directamente el PIC. Digamos, el microcontrolador suministra alrededor de 120 miliamperes, entonces si querés mover un motor que necesita más, usamos el transistor como forma de switch para un circuito justamente que trabaje con más. Claro, claro. Bueno, sí, disculpa. En principio hay algo que ya les empieza a servir, que es que supongamos que ustedes una salida digital, ustedes la ponen sobre una base de un transistor, que le pide apenas por debajo de 1 miliamper, ¿está bien? Sobre el colector pueden obtener corrientes 100 o 200 veces más altas. La base del principio de funcionamiento de esto que están ustedes diciendo es nada más que no se están usando en este momento transistores en general, sino que se usan otros tipos de transistores, pero el principio es más o menos el mismo. ¿Se entiende esto? Sí. Es decir, un microcontrolador suele tener salidas de no más de 20 miliamperes y en muchos casos se usan muchas salidas juntas, entonces la suma de todas las corrientes en general tampoco puede ser mayor a los 100 miliamperes. Es decir, que si yo tengo que tener 10 dispositivos que me entregan un 1, todos juntos, y cada uno pide 10 miliamperes, tengo en total 100 miliamperes, estoy en el máximo posible para ese micro. Bien, entonces, si yo necesito mover algo con más corriente que 10 miliamperes, ¿qué hago? Pongo un transistor y hago que el transistor genere la corriente suplementaria. ¿Bien? Si te pongo un transistor que tiene un beta de 200, fíjense, yo con 10 miliamperes multiplico por 200, me da 2 amperes. Que sí que tipo me mueve un motor, me mueve un dispositivo, digamos, que necesite más corriente. Más o menos esa sería la base. Pero normalmente se utilizan otros transistores similares que vamos a ver calculo que en 2 clases más ya los vamos a estar viendo. 1 o 2 clases más vamos a estar viendo los transistores que se usan, que son los MOSFET. Claro, vimos en general la diferencia más bien comercial con los MOSFET, digamos, los valores, la diferencia de costo de área y ese tipo de cosas, pero nada más. Sí, el MOSFET se usa mucho más porque en realidad no le significa ninguna carga al micro. Entonces el micro trabaja muy libre y si se necesita velocidad también es suficientemente rápido. Entonces, y también suelen ser hasta más baratos que los transistores. Entonces hay un montón de razones por las cuales el MOSFET es el transistor más aconsejable para poner la salida de un GPIO, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos audio o no tenemos audio? Tenemos audio. Sí, tenemos. Bueno, no sé, Jorge, yo creo que estamos bien con los tiempos, estamos bien, así que además es un curso que aprende rápido, así que vamos a una buena velocidad. El barco se hunde a la velocidad prevista.
Chicos, discúlpenme la clase de los viernes. Yo voy a tratar de, no sé, de hacer algo. No sé qué, dar clases. Pero recuerden que los viernes no tengo. Listo, yo no vemos el jueves. Vamos a hacer algo de práctica. ¿Está bien? Bueno, ok. Muy bien. Vamos a jugar. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Hasta luego.